Comenzamos con noticias de Colombia, donde hay una decisión histórica, pues fue sancionada la campaña Gustavo Petro 2022. El Consejo Nacional Electoral encontró que se violaron los topes electorales por más de 3.000 millones de pesos. Además, se habla de financiación prohibida por 500 millones. Los sancionados son el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien en ese momento era gerente de la campaña, la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Mogollón. Además, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. El presidente Gustavo Petro no fue incluido porque el CNE no tiene competencia para hacerlo. De esta manera, Carlos, pues son varios los gastos y aportes que según el Consejo no reportaron debidamente. Por ello deberán devolver casi 6.000 millones de pesos. En el caso de Ricardo Roa, compulsarán copias a la Fiscalía para que lo investiguen penalmente. Vamos a esta hora en la Casa de Nariño, en Bogotá, con Juan Camilo Blanco, periodista permanente de NTN 24 en la capital colombiana. Él tiene toda la información. Adelante, Juan Camilo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Lo primero que hay que decir es que desde el gobierno nacional, desde la presidencia aquí en la Casa de Nariño, todavía no hay un pronunciamiento sobre esta decisión del Consejo Nacional Electoral. El único que ha hablado es el ministro del Interior, Armando Benedetti, que por supuesto rechazó esta decisión en la que pues obviamente sancionan a la campaña Petro Presidente 2022. Recordemos que habla de violación de topes por gastos por más de 3.042 millones de pesos, pero también por gastos no reportados, 3.698 millones de pesos que no fueron reportados. Esta votación se hizo en horas de la mañana y pues quedó 6-3 de esta manera, pues después de que se aplazara en varias oportunidades esta decisión, ya hoy por fin sale. ¿Qué dice? ¿Qué encontró el Consejo Nacional Electoral? Pues mire, en la primera vuelta, por ejemplo, según documentos, testimonios y también algunas facturas que se entregaron y que revisaron en este organismo. Por ejemplo, hubo aportes de 500 millones de pesos por parte de FECODE que no se reportaron. También el principal sindicato petrolero hizo aportes en primera y segunda campaña por casi también 500 millones de pesos que tampoco se reportaron. El día que ganó Gustavo Petro, ese día se hizo un gran evento en ese lugar de conciertos muy tradicional aquí en Bogotá. Ahí él anunció y recibió obviamente pues estos resultados. Tampoco se habría en segunda vuelta entonces puesto estos gastos. Pero veamos un poco qué fue lo que dijo el Consejo Nacional Electoral y por qué llegan a esta decisión. Con 6 votos por el sí y 3 por el no, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, con presencia de 2 conjueces, sancionó la campaña Petro Presidente de 2022 por violación de topes electorales y financiación prohibida por más de 3.500 millones de pesos. Según la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, entre la primera y segunda vuelta presidencial se violaron los topes por más de 3.000 millones de pesos. Esto además porque la campaña omitió reportar más de 3.600 millones. En particular, para la segunda vuelta se recibió financiación prohibida por más de 556 millones de pesos, el pago a testigos electorales y un aporte realizado por la Unión Sindical Obrera Uso. La sanción. La ponencia sancionó a Ricardo Roa, quien entonces era gerente de la campaña, a la tesorera Lucy Mogollón y a la entonces auditora María Lucy Soto. La multa que tendrán que pagar está por casi 6.000 millones de pesos. La sanción también alcanza a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, quienes tendrán que pagar más de 1.100 millones de pesos. El Consejo Nacional Electoral también solicitó remitir copia a la Comisión de Acusación de la Cámara y a la Fiscalía General. Esta última autoridad judicial tendrá que investigar si el ahora presidente de Ecopetrol presuntamente incurrió en conductas como fraude procesal. Para que se investiguen las presuntas conductas en las que pudo haber incurrido Ricardo Roa frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen. Esta es la primera vez que se impone una sanción a los responsables de la financiación de una campaña presidencial. Estas sanciones son administrativas y en el caso del presidente Gustavo Petro, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes avanza en otra investigación.
El actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, todavía no se ha pronunciado. Se espera que llegue aquí a la Casa de Nariño para hablar con el presidente Gustavo Petro. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez asegura que ella no estuvo involucrada en la campaña como tal, que no tiene información de las cuentas y que será, pues entonces, la campaña y la Casa de Nariño los encargados de dar un reporte y de pronunciarse sobre este tema. Por ahora, yo me despido desde la Casa de Nariño. Ustedes tienen mucho más. Juan Camilo Blanco, NTN 24. Juan Camilo, usted gracias por la información que nos entrega a esta hora de la tarde. En la ponencia del Consejo Nacional Electoral de Colombia se analizaron documentos, facturas y testimonios que, según el organismo, evidenciaron los gastos irregulares y la violación de topes en la campaña de Gustavo Petro. El siguiente es un reporte de nuestro canal aliado, Noticias RCN. El Consejo Nacional Electoral concluyó que la campaña Petro Presidente 2022 incurrió en irregularidades graves de financiación y violación de topes electorales. Violación de tope de gastos, 3.042 millones de pesos. Gastos no reportados, 3.698 millones de pesos. Es decir, el organismo detectó, según la ponencia, que hubo aportes prohibidos, gastos sin reportar y movimientos contables que superaron por mucho los límites legales. ¿Pero cómo? Primera vuelta. Según documentos, testimonios y facturas revisadas por el Consejo Nacional Electoral durante la primera vuelta, FECODE habría realizado un aporte de 500 millones de pesos sin ningún registro oficial. El principal sindicato petrolero, la USO, donó 121 millones de pesos en la primera vuelta sin reporte alguno. La campaña también omitió el pago a 30.256 testigos electorales por más de 931 millones de pesos y gastos de propaganda que alcanzaron los 356 millones. Segunda vuelta. En esta etapa del proceso electoral, el CNE identificó otros vacíos. La campaña no reportó el costo del evento del 19 de junio del 2022 en el Movistar Arena, día en que ganó la presidencia Gustavo Petro, valorado en 100 millones de pesos. También se habría omitido nuevamente pagos a testigos electorales, esta vez a unos 5.328 por una suma de 177 millones de pesos. Tampoco hay registro de los gastos realizados por la Colombia Humana por más de 530 millones. Y de nuevo, encontraron aportes sin registro de la Unión Sindical Obrera por más de 379 millones de pesos. En esta parte vamos a analizar esta sanción a la campaña de Gustavo Petro, presidente 2022, por violar los topes de campaña por parte, esa sanción emitida por parte del Consejo Nacional Electoral. Marta. Así es, Carlos. Precisamente la situación pues ha generado mucha polémica en Colombia y hoy en el informativo de NTN 24 nos acompaña Paloma Valencia, quien es senadora por el partido opositor Centro Democrático y además precandidata presidencial colombiana. Bienvenida al canal de las Américas, senadora. Muchísimas gracias, Marta. Un saludo cariñoso para ti, Carlos, y todos los televidentes. Lo primero que quisiéramos saber es, bueno, ya sabemos que el CNE compulsó copias a la Fiscalía, pues precisamente para investigar al exgerente de campaña, el señor Ricardo Roa, que recordemos además es hoy presidente de Ecopetrol. Para usted, senadora, ¿qué implicaciones cree que tiene esto para el gobierno y sobre todo para la confianza en las instituciones estatales? Pues lo primero a decir, Marta, esto no va a tener ninguna consecuencia porque evidentemente este proceso que está corroborando las denuncias que se hicieron en torno a la financiación excesiva de la campaña de Gustavo Petro, pues no va a tener ningún resultado en la vida real, porque esto todo cae en la comisión de acusaciones del Congreso de la República, pues que tiene mayorías del petrismo y que por supuesto no va a hacer nada. Pero yo sí creo que aquí es muy importante observar que hicieron trampa, porque cuando usted utiliza más recursos que el resto de las campañas, pues se genera una ventaja artificial. Pero lo que es más grave de todo es que no han querido publicar los informes de la OIAF sobre Roa, sobre Ricardo Roa, gerente de la campaña, y como precisabas, el director de hoy de Ecopetrol, el presidente. Porque la información que hay circulando es que efectivamente en los informes de la OIAF se puede observar la entrada y salida de dineros irregulares por parte de Roa a la campaña de Gustavo Petro. Y aquí cabe recordar aquellos audios que conocimos durante algunas filtraciones, donde incluso se decía que eran 15.000 millones de pesos y que si alguien sabía de dónde habían venido, pues todos iban a terminar en la cárcel. Yo creo que aquí hay unos temas que son centrales, porque lo que sí es evidente es
que la elección de Gustavo Petro pasará a la historia como una elección pagada con recursos que no se sabe de dónde vinieron, pero sobre todo que hizo trampa al resto de las campañas. Senadora, este expediente también fue remitido a la Comisión de Acusación, que es el juez natural del presidente de la República. ¿Considera usted que esto abre la puerta a un eventual proceso contra Gustavo Petro? ¿Qué escenario ve usted posible desde el punto de vista constitucional ya contra el presidente Petro? Claro, pero como el gobierno tiene las mayorías en la Comisión de Acusaciones, es de esperar que no pase nada. Sin embargo, yo creo que hay que pedir que pues, se cumplan los trámites legales, porque hay que recordar también, querido Carlos, que la Constitución Política de Colombia es muy clara. La sanción a violar los topes de campaña, exceder los topes de campaña, es la pérdida de la investidura. Esa decisión que tendría que tomar la Comisión de Acusaciones, evidentemente, no creo que vaya a suceder porque tienen las mayorías, pero queda muy claro que la sanción que impondría la Constitución Política de probarse, como se está probando, que hubo una financiación que excedió los topes, es la pérdida de la curul que uno adquirió, en este caso la del presidente. Senadora, para usted en este momento, ¿cuáles diría que son precisamente las fallas estructurales que hay dentro del sistema de control de financiamiento electoral en Colombia, sobre todo ahora que usted es precandidata presidencial? ¿Qué nos podría decir frente a eso? Pues primero, en esta etapa de la precandidatura me parece que falta una normatividad más precisa porque no existe. Entonces hoy uno puede gastar, no tiene que decir quién le donó y no hay límites. Y me parece que por el otro lado la contabilidad se vuelve muy difusa porque todas las cosas, no es claro qué cosas sí y qué cosas no. Y le pongo un ejemplo. A usted le ofrecen un almuerzo en una reunión con algunas personas. ¿El costo del almuerzo hace parte de los costos de campaña o no? Y entonces esa ambigüedad en las normas genera un montón de problemas. El presidente Petro se había inventado una teoría según la cual los gastos del día electoral no son gastos de campaña porque se producen en el día electoral. Y eso, por supuesto, no es así, porque parte de los gastos de campaña es el día electoral, que algunos indican que incluso es el día que se lleva el 30 o el 40% de los recursos de una campaña por la logística que supone tener testigos electorales y transporte y todas las, digamos, disposiciones del día electoral. Todos esos temas yo creo que tendrían que quedar de mejor manera precisados, sí. No porque hoy sean ambiguos, pero porque, por ejemplo, el presidente Petro decide invocar que son ambiguos cuando todo el tiempo estoy de campaña. Senadora, ahora conocemos toda la problemática, este es un nuevo escándalo que se suma al gobierno, pero buscando soluciones, ¿para usted qué reformas considera que son urgentes precisamente para evitar que situaciones similares como esta se repitan, sobre todo ahora que se acercan pues, las elecciones, tanto del Congreso de la República como elecciones presidenciales? Es que lo grave de los recursos ilegales, Marta, es que no se mueven por las vías legales. Cuando normalmente las campañas reciben recursos de mala procedencia, se reciben y se gastan en efectivo. Creo que ese es un tema que trasciende el tema de las normas. Por eso yo creo que aquí lo que tiene que haber son los compromisos éticos y la manera de proceder ética de las campañas, de sus candidatos y de sus gerentes. Yo creo que el presidente Petro hoy tiene que revelar esos informes de la UIAF sobre las cuentas personales de Ricardo Roa, para que el país pueda conocer realmente qué fue lo que pasó. Nosotros insistiremos en esto y presentaremos incluso derechos de petición para que podamos avanzar, pero estos son temas que no son menores, porque recuerde que en Colombia hemos tenido infiltración de lo que llaman dineros calientes, dineros procedentes del narcotráfico, y ahorita aparecen las declaraciones de Calarcá diciendo que Majin Buu ayudó la campaña de Gustavo Petro. Y por supuesto todos nos preguntamos si la ayuda fue a través de la presión armada o lo de los recursos del narcotráfico. Todas esas cosas sí, yo creo que son preocupantes para la democracia. Senadora Valencia, ¿cómo cree usted de que este fallo va a influir en el clima político actual, particularmente en esas tensiones entre gobierno y oposición? ¿Puede esta decisión contra la campaña Petro del 2022 generar un reacomodo en las fuerzas políticas o profundizar más bien la polarización en el país?
Pues yo creo que ese es un fallo que todos teníamos muy claro, porque evidentemente el propio presidente Petro, cuando alegó que todos los gastos del día electoral no eran de la campaña, pues mostró que han excedido los topes electorales. Y yo creo que esto lo que hace es agravar la situación de un gobierno que está muy metido en demasiados escándalos de corrupción, en dineros y apoyos indebidos en la campaña. Es que esto viene a producirse unos días después de la investigación que se ha hecho en Colombia, donde se reveló que los grupos narcoterroristas de Colombia tenían mensajes en sus celulares y en sus computadores que darían cuenta no solamente de la infiltración del gobierno por parte de esas estructuras narcoterroristas, sino del apoyo que le habrían dado las estructuras narcoterroristas a la campaña de Gustavo Petro. Creo que estos son temas que se complementan y que preocupan, sobre todo por la salud de la democracia en Colombia. Senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, precandidata presidencial colombiana, usted gracias por conectarse estos minutos con el informativo de NTN 24.